Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al apartado número 4 de la primera unidad de la asignatura de Geografía, en la cual vamos a hablar de los diferentes agentes que modifican y transforman el relieve. Como ya hemos dicho alguna vez, el relieve es modificado por diferentes procesos, ¿vale? Pueden darse tanto en el interior de la Tierra, se llaman procesos endógenos, pero estos procesos endógenos los vais a ver en la asignatura de Geología y Biología, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hemos tomado la decisión de solamente daros la parte de las fuerzas o los agentes externos que pueden modificar el relieve, ¿vale? Este relieve, como ya os decía, eh, es el elemento, es digamos, la forma de la corteza terrestre que va cambiando lentamente debido a diferentes agentes, diferentes fuerzas que modifican y transforman este relieve. ¿Cuáles son estos agentes? Bueno, pues en principal hay diferentes tipos de agentes, como por ejemplo la temperatura, el agua, el viento y también los seres vivos que intervienen en ese proceso de modificación. Estos cambios, estas modificaciones que se producen en el relieve, se producen en tres fases. La primera fase es la erosión, ¿vale? La erosión es un proceso por el cual las rocas, aquí podemos ver una montaña, bueno, pues las rocas de esa montaña se desgastan, se fragmentan o se disuelven. Los principales agentes que provocan ese desgaste, esa fragmentación, la fragmentación es una rotura o la disolución de estas rocas, pues puede ser la temperatura, puede ser el agua, la lluvia también provoca esa erosión, el viento también puede erosionar y también los seres vivos, ¿vale? Que erosionan, desgastan y fragmentan esa roca. El segundo proceso, la segunda fase sería el transporte, ¿vale? Esas rocas sueltas, esos fragmentos que se han quedado de esa erosión, son transportados, son arrastrados hacia otro lugar. Ese proceso se llama transporte. Muchas veces el transporte puede llevarse a cabo a través del viento o también a través del agua, a través de estos ríos que podéis ver aquí en este dibujo, ¿de acuerdo? La última fase es el proceso de sedimentación. La sedimentación es el depósito final de esos fragmentos que han sido erosionados y transportados, ¿vale? Entonces, una vez que han sido desgastados a través de la erosión, han sido transportados por agentes como por ejemplo el viento o el agua, se depositan finalmente en un lugar, puede ser en el fondo del océano, o en las playas, o en una llanura, etcétera. ¿De acuerdo? A eso se le llama sedimentación. Bueno, una vez visto estas tres fases en las cuales se produce esa modificación del relieve, vamos a ver los diferentes agentes que intervienen en ese proceso de transformación del relieve. Uno de ellos es la temperatura. ¿Cómo actúa la temperatura? Bueno, por ejemplo, en aquellos espacios, en aquellas ubicaciones de nuestro planeta, como por ejemplo las montañas o los desiertos, se producen grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche. Es decir, durante el día hay temperaturas extremas muy elevadas y durante la noche esas temperaturas suelen bajar a temperaturas negativas, ¿vale? Muy frías. Esas diferencias de temperatura provocan muchas veces que las rocas se quiebren, se fragmenten, se rompan, ¿vale? Como podéis ver en esta imagen, la temperatura ha afectado a esta roca y esos cambios que se producen entre el día y la noche han provocado que esa roca se rompa, ¿vale? En aquellas zonas donde haya también más humedad, es decir, las montañas, en esas zonas donde la humedad incide más sobre el relieve, la humedad recordad que es agua en el ambiente. ¿Vale? Es como el rocío que cae en la mañana en los cristales de los vehículos. Bueno, pues es humedad que está en el aire, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa humedad, esa agua que está en el aire, se filtra, se deposita en estas rocas, ¿vale? Y con ese cambio de temperatura que se produce, por ejemplo, en las zonas montañosas, en zonas elevadas, donde se puede también bajar, se pueden llegar a temperaturas bajo cero, normalmente lo que se produce es una congelación de esa agua, el agua se congela. Al congelarse esa agua, imaginaos que esa agua ha caído en estas grietas, pues lo que hace es un efecto de cuña, ¿vale? Y lo que hacen muchas veces es fragmentar, romper estas rocas, ¿vale? Entonces, como podéis ver, la temperatura es un agente que tiene una gran importancia dentro de la modificación del relieve. Otro de los agentes es el viento. En este caso, el viento actúa como un material que puede llegar a desgastar las rocas, ¿vale?
pero también principalmente es un agente que suele transportar partículas que han sido arrancadas de esa erosión y que forman dunas o terrenos arenosos como los que tenéis aquí, ¿vale? Estas dunas muchas veces están formadas por la acción de los vientos. Y muchas veces esos vientos que transportan partículas de arena pueden incidir en las rocas y también producir su desgaste. Entonces el viento diríamos que es un agente que transporta, ¿vale? Transporta materiales de un lugar a otro y también, de alguna manera, lo que hace también es desgastar las rocas, ¿vale? Bien, otro de los agentes que tenemos que ver es el agua. El agua actúa de diferente manera, de formas distintas, dependiendo de dónde nos encontremos, ¿vale? Y de qué tipo de agua hablemos. Por un lugar, por un lado, tenemos a las aguas de un río, por ejemplo, o las aguas a nivel marino, ¿vale? Cada una de estas actúa de una manera diferente sobre el relieve. Principalmente, ¿qué es lo que hace el agua? El agua lo que hace es disolver componentes de las rocas, ¿vale? Como por ejemplo la roca caliza, que es muy habitual encontrarlas en las sierras de esta zona, y que suele originar pues, paisajes singulares, cuevas, ¿vale? Como por ejemplo las que tenemos aquí. En este caso, bueno, esto no es una cueva, pero esto es un paisaje que podemos ver que ha sido modelado, que está influenciado por la acción del agua, ¿vale? Como podéis ver aquí hay una especie de surcos, una especie de tobogán, por así decirlo, que ha sido formado debido al arrastre del agua que durante mucho tiempo ha recorrido este surco, ¿vale? Debido a la lluvia, por ejemplo, pues ha ido formando este pequeño riachuelo que ha conformado esta forma en las rocas, ¿vale? Bien, vamos a ver, por ejemplo, cómo actúa el agua en sus diferentes formas. El agua de los ríos, por ejemplo, modifican obviamente el relieve y un río puede modificarlo dependiendo de según el tramo en el cual nos encontremos. Es decir, si nos encontramos en el nacimiento, vamos a encontrar que el río tiene una pendiente más pronunciada, por lo tanto, el agua de ese río va a discurrir mucho más rápido. Vamos a encontrar pues cascadas o corrientes de río mucho más rápidas, ¿vale? Por lo tanto, el agua cuando más rápido va, lo que suele hacer es erosionar formando cañones y valles estrechos, ¿vale? En un curso medio, es decir, a mitad del río, el agua fluye con una velocidad mucho menor, ¿vale? En zonas planas. Y por lo tanto lo que suele hacer es erosionar, pero con mucha menos incidencia. Y además también suele transportar materiales que han sido erosionados en la parte superior, en el nacimiento, ¿vale? Un ejemplo del curso medio sería esta fotografía que tenéis aquí. Esto es el Gran Cañón, es el río Colorado, ¿de acuerdo? Que transcurre por ese Gran Cañón y que está aquí en el curso medio, digamos que no transcurre muy rápido, pero que ha ido conformando estas formas que podéis ver aquí, ¿vale? Esto lo ha ido haciendo el río en su curso medio. En el tramo final de un río vamos a encontrar que el agua fluye con más lentitud, ¿de acuerdo? Hay menos pendiente, por lo tanto, ese agua va a ir más lentamente. Y eso va a producir que casi no erosione, casi no desgaste las rocas y el relieve que tenga alrededor. Por lo tanto, en este momento lo que vamos a ver es que cómo afecta el río. En este caso está actuando de una manera diferente. Está sedimentando los materiales, está depositando los materiales que ha ido arrastrando durante todo el río y los está sedimentando. Un ejemplo es esta imagen que tenéis aquí, que os muestra el delta del Ebro. El Ebro es el río más caudaloso que tenemos en nuestra península ibérica y es un río que en diferentes tramos ha ido pues llevando una serie de materiales, de partículas, de arena, ¿vale? De restos de vegetación que ha ido arrascando, ha ido erosionando del territorio, más en la parte del nacimiento, y que poco a poco ha ido depositando en en la desembocadura de este río, ¿vale? Formando esta imagen que tenéis aquí. Esto es un delta que se ha ido formando, digamos que el Ebro al principio desembocaría en esta zona de aquí, pero poco a poco ha ido formando esta forma que podéis ver aquí, y está formada por sedimentos, ¿vale? Por sedimentos que ha ido arrastrando el río a lo largo de su tramo, ¿de acuerdo? Bien, otro tipo de aguas son las aguas marinas. Las aguas del mar también pueden hacer retroceder y también, por lo tanto, inciden de manera muy activa en el relieve, en este caso en el relieve costero,
¿vale? El mar puede hacer retroceder los acantilados, que ya dijimos que eran esas superficies verticales de cierta altitud que formaban parte del relieve costero. Las aguas marinas, como podéis ver en esta imagen, las olas van incidiendo en ese acantilado y con el paso del tiempo ese acantilado se va desgastando en su parte inferior, como podéis ver aquí en la segunda imagen. En la tercera imagen ya vemos que esas olas siguen incidiendo en la parte inferior y poco a poco cada vez van dejando más, van dejando más como una especie de balcón en suspensión, digamos, esta parte superior del acantilado. ¿No? Debido al peso, vamos a ver que se generan pequeñas grietas que lo que están haciendo es augurar que en el futuro este acantilado se va a derrumbar, que es lo que vemos aquí. ¿Vale? En esta última imagen vemos que hay rocas en la parte inferior y es porque este acantilado se ha derrumbado, ¿vale? Y las rocas se han fragmentado y se han quedado en esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es uno de los ejemplos de cómo el agua marina puede modificar los acantilados, puede modificar el relieve, pero también las aguas marinas pueden transportar materiales arrancados y depositarlos formando muchas veces playas. ¿Vale? Recordad que estuvimos hablando en clase de que las playas de rocas, debido al desgaste ocasionado por las olas y con el paso del tiempo, van formando esas playas de arena que tanto nos gustan, que tanto echamos de menos. ¿De acuerdo? Bien, el último de los agentes que suele transformar, además, bueno, es el agente que más transforma el medio, el relieve en este caso, son los seres vivos, ¿vale? Los seres vivos integran diferentes seres. En este caso hablamos de por ejemplo, de los árboles que pueden llegar a romper las rocas, como podéis ver en esta imagen, debido al crecimiento de esas raíces, al empuje de ese ser vivo que es el árbol, pues poco a poco puede llegar a quebrar, a romper una roca, ¿vale? Y transformar ese relieve. Las rocas pueden llegar a desplomarse y, bueno, pues transformar ese relieve. Es una transformación. Pero sin duda alguna, los seres que más transformamos el relieve somos nosotros, somos los seres humanos los principales responsables de la profunda transformación, de la profunda modificación que se está generando en el relieve. Ejemplos de esta modificación que llevamos a cabo los humanos, pues, por ejemplo, las infraestructuras, los edificios, las canteras, como podéis ver en esta imagen de aquí, las carreteras, los túneles, las tierras de cultivo. Para crear tierras de cultivo tenéis que pensar que previamente a eso, antes de esa creación de esos campos de cultivo, se ha tenido que talar muchos árboles, ¿vale? La creación, por ejemplo, también de embalses, pues son ejemplos de esa modificación, de esa transformación producida por el ser humano, ¿vale? Bueno, tenemos aquí una serie de imágenes que os quiero poner, que hemos visto también en clase, para que lo tengáis en claro, ¿vale? Este es un ejemplo de una modificación, esto es un glaciar, ¿vale? Es agua congelada, pero es agua al fin y al cabo. Por lo tanto, esto es un ejemplo de esa transformación que ha producido el agua en el relieve. En este caso, el glaciar, que es como una especie de río congelado, ha abierto este valle que veis aquí a los lados, ¿vale? Ha ido cortando, ha ido desgastando la roca que tenemos en esta zona y ha ido conformando un pequeño valle, una zona más hundida, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, pues es esta imagen. Esto es una duna, ¿de acuerdo? Que ha sido conformada por el viento. El viento hemos dicho que es un agente que transforma partículas, que transporta partículas en este caso, y que va formando estas dunas que cada vez son más diferentes, ¿de acuerdo? Pero también puede actuar como un agente de desgaste. En este caso, esta imagen es de una duna, por lo tanto, hablaríamos de que el viento ha transformado estas dunas como un agente de transporte que ha ido depositando estas partículas de tierra en un lugar concreto. Otro ejemplo sería el río Colorado, que hemos dicho, el agua sería la causante de este valle que tenemos aquí, este valle estrecho que ha ido siendo excavado, ha sido excavado por el río Colorado en su cauce medio, ¿de acuerdo? Y finalmente, otro ejemplo de esa modificación sería la de los seres vivos. En este caso os estoy mostrando una cantera, ¿vale? Una cantera que ha sido transformada, ha sido creada por el ser humano, ¿vale? Entonces el responsable principal de esto es el ser humano, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí el apartado 4. Nos vemos el próximo día en clase. Un saludo.